Hidroeléctrica Boliviana Sociedad Anónima tiene un sistema de generación denominado Complejo Río Taquesi, ubicado en la región de Suryungas del departamento de La Paz. Cuenta con 2 centrales de pasada para la generación de energía hidroeléctrica, mismas que adoptaron los nombres correspondientes del lugar, Choglia y Yanacachi. En las cuales se producen 90 megavatios de potencia, correspondientes aproximadamente al 7.2% de la demanda total del país. El complejo de generación está compuesto por 2 unidades que operan en cascada, siendo las más grandes en potencia hidroeléctrica, conectadas al Sistema Interconectado Nacional. Respecto a Hidroeléctrica Boliviana, estamos en operación comercial con los proyectos de La Choglia y Yanacachi Norte desde el 19 de junio del 2002. Entonces, son unos años de experiencia en la cual hemos podido aportar al país en tecnología, en muchos temas de los cuales nos sentimos orgullosos. El concepto del proyecto era totalmente distinto. Hablábamos de 7 plantas hidroeléctricas en cascada que iban a totalizar apenas 20 megavatios de capacidad instalada. Primero el proyecto cambia de 7 plantas a 2 plantas en cascada, la planta de Choglia y la planta de Yanacachi Norte, con una capacidad instalada entre las 2, más la rehabilitación de una pequeña plantita con la que comienza Hidroeléctrica Boliviana. En total contamos con 90.35 megavatios de capacidad efectiva. Esta capacidad efectiva puesta a servicio del país ha sido financiada en una forma totalmente novedosa, cual es la Bolsa Boliviana de Valores. Comenzó su construcción en el año 2000, el año 2002 comenzamos la operación comercial. Desde entonces hemos venido aportando, creemos, una serie de cosas interesantes al quehacer, al conocimiento hidroeléctrico en el país. Hemos tenido una serie de otros aciertos, creo yo, en la forma de cómo realizamos los mantenimientos, que hoy día otras empresas nos están siguiendo. Sistemas de alerta temprana que hoy día existen en Hidroeléctrica Boliviana para efectos de poder predecir grandes avenidas o grandes riadas. Estamos tratando de aportar una serie de elementos para que la práctica hidroeléctrica, la práctica empresarial pueda ser de excelencia en nuestro país. Contamos con la experiencia de profesionales jóvenes bolivianos. Ese creo que es un otro elemento que debe hacernos sentir orgullosos. Hoy día Hidroeléctrica Boliviana quiere consolidarse como un proyecto totalmente maduro, sea un ejemplo para la industria hidroenergética del país, y ojalá que se puedan generar las condiciones para que podamos seguir creciendo y podamos seguir aportando al desarrollo de esta industria o de este sector tan importante en el quehacer nacional. El aprovechamiento hidráulico inicia en la Cordillera Real, siendo la referencia el Nevado del Mururata,
en cuyas cuencas inferiores se hallan varias lagunas naturales. En algunas de las cuales se ejecutaron obras de ingeniería civil que permitieron encauzar las aguas o embalsarlas, para posteriormente, según las necesidades, verterlas hacia el río Taquesi, en cuyo curso inferior se halla el embalse de regulación diaria de Cacapi. Que tiene una capacidad de almacenamiento de 110.000 metros cúbicos, iniciando en este punto el sistema de aguas reguladas para la generación de energía hidroeléctrica. Las aguas conducidas por túneles y tuberías forzadas realizan trabajo útil sobre turbinas Francis, a las cuales están acopladas sendos alternadores en la central de Choclla y Yanacachi Norte. Las obligaciones que tiene una empresa de generación que opera en el sistema interconectado nacional es la de cumplir la normativa existente y además garantizar en todo momento que las unidades que nosotros estamos introduciendo al sistema para la generación de energía eléctrica operen siempre con seguridad y además que estén en todo momento garantizar la disponibilidad de las mismas. Para ello es que las funciones que nosotros llevamos a cabo en el Departamento de Operación y Mantenimiento son muy importantes porque prácticamente lo que hacemos es garantizar que todos los activos de producción conserven las condiciones necesarias, minimizando cualquier problema o indisponibilidades que podrían presentarse. Es muy importante ver con qué recursos contamos para dar continuidad a estas estrategias. Primeramente está el tema de la mano de obra. Hidroeléctrica Boliviana es una empresa que es reducida en lo que se refiere a la cantidad del recurso humano que interviene en las actividades de operación y mantenimiento, pero sí tenemos que garantizar que el personal que está realizando estas funciones esté adecuadamente calificado, que haya recibido el entrenamiento adecuado y que tenga la formación técnica necesaria. Los trabajos que se realizan en un mantenimiento mayor como el que estamos observando ahora son trabajos que no pueden programarse de la noche a la mañana. Es necesario realizar toda una preparación, una programación de estos trabajos y tomar las previsiones necesarias en cuanto a qué repuestos se van a requerir para cuando hagamos la intervención mayor, qué partes ya sabemos que están en un estado de degradación que van a requerir un reemplazo y garantizar que para cuando hagamos el mantenimiento mayor todos estos elementos estén en planta y estén listos para ser empleados y evitar de esta manera cualquier retraso o imprevisto o inconveniente que se nos pueda presentar. Contando con personal calificado, contando con una adecuada ingeniería y mantenimiento y el apoyo necesario con equipos y herramientas y un adecuado stock de lo que son nuestros insumos, materiales y repuestos, nosotros podemos llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento sin ningún contratiempo y de esta manera además garantizar la operación eficiente, confiable y segura de nuestras unidades, que es una de las exigencias de la normativa boliviana para que las empresas generadoras puedan operar en el mercado eléctrico nacional. Debemos mandar también al CNDC la programación mensual de los mantenimientos que vamos a realizar, donde se indica la causa por la cual necesitamos nosotros intervenir una determinada unidad, el tiempo que va a durar esa intervención y de esta manera el CNDC puede evaluar y ver si las condiciones del parque generador y de reserva en el sistema van a ser las adecuadas como para permitir que nosotros desarrollemos este mantenimiento o si existe la posibilidad consultarnos la posibilidad de retrasarlo o adelantarlo en función de las posibilidades en realidad.
Obtenido el permiso, el proceso de parada de la unidad programada para mantenimiento sigue una secuencia debidamente planificada a través de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de la empresa. La parada de la unidad está a cargo del Centro de Control o Sala de Controles de Hidroeléctrica Boliviana, donde se ejecuta el comando y el proceso es llevado automáticamente por el sistema de control de la unidad. Este proceso es seguido en detalle por el jefe de planta hasta que la unidad se detiene completamente a través de un procedimiento establecido. El 24 de abril iniciamos a las 8 de la mañana con la parada. La unidad se ha detenido, entonces estaba programado el mantenimiento anual de Anacachi. Por el sistema SCADA en Choclla se verifica si la máquina está parada totalmente. Después requerimos poner la perilla de control en mantenimiento. En el sistema del gobernador también se hace el procedimiento de bloqueo. Ponemos la perilla de posición en apagada de las unidades hidráulicas. En el generador bloqueamos el sistema CO2, que son los botellones de dióxido de carbono. Apagamos los calefactores del generador, aplicamos el freno manualmente y en el cubical de media tensión en el generador hay que extraer el interruptor de sincronización para que esté deshabilitado el generador sin entrada de energía. Que al finalizar se va a coordinar con sala de control de Choclla avisando la finalización del bloqueo de turno y avisar el inicio de trabajos de mantenimiento al operador de turno juntamente con los ingenieros de turno. Seguidamente se procede con la parada de los componentes secundarios tales como bombas de lubricación, refrigeración, acumuladores de presión y finalmente liberar el freno del volante de inercia de la máquina, quedando solo aquellos sistemas necesarios para el proceso de mantenimiento, entre los que podemos citar bombas de drenaje, aire acondicionado, bombas de agua del servicio y compresores. Una vez exenta de movimiento la unidad, es necesario realizar el bloqueo del sistema contra incendios de dióxido de carbono de los compartimentos del alternador y colocar las llaves, perillas y trinquetes en la posición de mantenimiento o bloqueados. Finalmente, colocar señalizaciones visuales y cortinas o separadores que impidan cualquier operación no autorizada o el paso de personas por zonas restringidas. Entonces el mantenimiento del generador, por así decirlo, es sencillo, dado que las máquinas eléctricas son muy nobles y requieren poca intervención y poca acción humana sobre ellos, ¿no? Antes de iniciar todos estos trabajos, es muy importante tomar una medida del valor de la resistencia de aislación tanto del estator como del rotor del generador, que es una variable la única a la cual debemos tener cuidado. Entonces, esa variable nos va a dar el parámetro de inicio durante el mantenimiento. Si existiese algo que dañe la aislación, al finalizar se vuelve a repetir esta prueba y se comparan los valores. Por tanto, si el valor de resistencia de aislación, tanto del rotor como del generador, se ha mantenido o se ha incrementado, el trabajo ha sido concluido satisfactoriamente. Se realiza la apertura del interruptor de sincronización de media tensión del alternador y se pone a potencial cero las partes activas más importantes del generador. Y proceder a la medición de las resistencias de aislación de las fases respecto de tierra o masa, así como entre fases. Del mismo modo, la resistencia de aislación del campo o rotor respecto a la tierra mediante la aplicación de 5000 voltios de corriente continua. Los valores de resistencia son registrados cada 10 minutos, debiendo incluir en cada medición la temperatura y humedad relativa del medio. Estas mediciones son utilizadas para comparaciones históricas y previsiones futuras. El instrumento utilizado se denomina técnicamente megáometro, que en el argot de taller es llamado sencillamente Megger. Finalizadas las pruebas eléctricas, se continúa con la apertura de las escotillas y compartimientos de la tapa superior del alternador que permiten el acceso a los anillos, portaescobillas,
para desacoplar las escobillas de los anillos rozantes y de esta manera desencadenar una serie de procesos programados en distintos puntos del alternador. Este es el cubical de la excitación o de excitatriz. Para que tenga un buen trabajo y funcionamiento y no exista ninguna falla, se requiere hacer una limpieza periódica, anual o preventivamente durante un momento que se pueda cuando la máquina no esté rodando, y haciendo ajustes de que por alguna vibración o tratando de ver de que algún tornillo no se haya entrado, y más que todo la limpieza del polvo, que es nuestro mayor enemigo. La parte de atrás es la parte donde es el cerebro, que trabaja directamente con la SCADA, que nos controla el voltaje y la corriente del generador cuando el operador de planta lo designa. Este es el panel de ingreso del transformador de la excitatriz, que se encuentra atrás. Estas son sus barras, son sus ingresos, y esta es una barra que trabaja haciendo la distribución, y este es el transformador para los ventiladores, ¿no? Para que no calienten los puentes de diristores. Esta zona ya está realizada la limpieza. Aquí tenemos ya la corriente de excitatriz más las protecciones, y estos cables que están aquí abajo, estas se van directamente hacia la excitación del generador, y anillos rozantes de la excitatriz. La apertura de las escotillas del alternador da acceso al sistema de refrigeración agua-aire del estator, compuesto por ductos que conducen agua forzada hacia 4 intercambiadores de calor adosados y distribuidos simétricamente en la periferia o contorno de la armadura, o inducido para proceder a su limpieza mediante el desacoplado de ductos. El desmontaje de las tapas laterales permite observar la acumulación de lodo en los ductos internos del intercambiador. Estas partes activas del sistema de refrigeración seguirán un proceso de limpieza y de revisión para su posterior montaje. Otra labor importante es la apertura parcial de las tapas guía del aire de refrigeración, que dan acceso a las cabezas de bobina, los puentes o empalmes de los devanados estatóricos del inducido para su limpieza. Revisar la sujeción de los separadores aislantes extendidos en todas las cabezas de bobina, tanto superior como inferior. Proseguir con la limpieza de las expansiones polares mediante extractores o sopladores de aire. Asimismo, se realizó la revisión de los cojinetes superior e inferior del generador. El trabajo de mantenimiento inicia con el retiro del segmento del eje intermedio. Independizado, el alternador permite realizar trabajos de desmontaje de partes activas del campo inductor, tales como retirar la tapa superior de forma cilíndrica que lleva debidamente aislado y adosado el juego de escobillas, responsables de introducir corriente continua al campo inductor mediante los anillos rozantes.
Posteriormente, se retira toda la instrumentación compuesta por sensores de velocidad, posición, proximidad y temperatura que mediante transductores se convierten en señales de tensión y corriente para protección y señalización. Seguidamente, se retira mecánicamente el sistema de frenos del volante y se prosigue con el aflojado de la tuerca que sujeta el volante de freno del conjunto alternador turbina, que hace también las veces de volante de inercia. Para la extracción o separación de este volante fue necesario recurrir a la dilatación de los cuerpos incrementando la temperatura, facilitando de este modo su extracción sin dañar las superficies de contacto. Hemos sacado el disco, más bien llegó a una temperatura adecuada de tal forma que salió el disco. Posteriormente de acá tenemos toda esa parte roja que vemos acá, es el cuello. Posteriormente vamos a sacar lo que es la tapa del tanque. Veremos que si el dispositivo que está ahí adentro es posible sacar sin necesidad de sacar el serpentín, que es el intercambiador de calor. Aquí tenemos la cruceta. Esta es la cruceta que no quisiéramos tocar para nada, porque ya es la parte de la que se entrega al eje en todo en sí. Entonces, mejor no tocar. Simplemente tratar de hacer ciertas maniobras de tal forma que pudiésemos sacar el dispositivo. En este caso es el RTD. Ese es uno de los sensores de temperatura de los cojinetes. Entonces procederemos a sacar el cuello y la tapa. Una vez separado el volante de freno, se tiene acceso al compartimiento que contiene el aceite de refrigeración del bloque de suspensión alternador turbina, llamado del tipo pendular, y de cuya parte pende la alineación del eje del conjunto. Habiéndose realizado la revisión de los cojinetes de empuje, proceso para el cual fue necesario vaciar el compartimiento de lubricación y refrigeración, que en operación trabaja en baño de aceite aislante refrigerado por circulación forzada de agua. Como este es un tanque de aceite, tenemos un intercambiador de calor como este, es del tipo serpentín. Este intercambiador de calor está enfriando el aceite y el aceite está enfriando los cojinetes. Eso es lo que se puede ver. Esta es una cruceta en la cual van apoyados los cojinetes. Las holguras que tiene aquí para los cojinetes, esa es la parte delicada. O sea, es tan pequeño esto que, está centreado que no podemos soltarlo. Y estamos introduciendo ahí las manos para cambiar el RTD. Normalmente el aceite cuando abrimos está a esta altura. O sea, va a cubrir la altura de los cojinetes. A esta altura va a estar. Tenemos un visor de nivel de aceite, el cual controlamos, no es que nos orientamos así. También tenemos sensores de nivel, nos va a indicar el nivel bajo y nivel alto, 2 sensores de nivel tenemos. Tenemos un sistema de enfriamiento, de aguas de enfriamiento, que es uno solo para toda la planta. Va distribuido en todos los niveles y en todos los sistemas va el agua distribuido. En este caso tenemos un flujómetro, el cual nos está midiendo qué cantidad de agua, qué caudal y qué presión está entrando a estos serpentines. Y así también tenemos en el cojinete inferior del generador, en la turbina, en todos los niveles, en todos los sistemas que requieren enfriamiento, es forzado. La liberación de partes permite la revisión de los sensores de temperatura, siendo necesario
la sustitución de una de ellas. El reemplazo de los sensores de temperatura RTDs en el bloque de suspensión del conjunto alternador turbina se realizó previas pruebas de verificación del comportamiento de cada sensor in situ y comparados con estándares internacionales facilitados por los fabricantes utilizando calibradores certificados. El proceso de montaje de las distintas partes removidas, desacopladas o reemplazadas tiene un proceso inverso al de desmontaje, debiendo en cada paso intermedio revisarse la correcta posición de las partes o la conexión adecuada de componentes mecánicos y eléctricos que portan señales o energía. Los rodamientos y el aislamiento son las dos causas más comunes de fallas en los motores eléctricos, que pueden ser eliminados con programas de mantenimiento bien estructurados. Estas labores inician desenergizando los equipos desde el Centro de Control de Motores, conocido como MCC por sus siglas en inglés, realizando un trabado o enclavamiento que impida su energizado súbito y colocando la señalización correspondiente, se habrá cumplido con el requerimiento de seguridad. La intervención a los motores eléctricos inicia realizando la apertura o separación de las tapas de las cajas de conexión, donde se hallan los terminales de fase de cada devanado debidamente aislados. Descubiertas las borneras, se verifica la inexistencia de tensión y proseguir con la desconexión de terminales. Para la posterior medición de resistencias de aislamiento entre componentes mediante un Megger, cuyas mediciones, de acuerdo a procedimiento establecido, deben llevarse en registros, de modo que se pueda comparar con mediciones pasadas y a futuro. Este proceso se cumple con todos y cada uno de los motores que participan del proceso de producción. Pruebas de aislación de motor, lo que tenemos que hacer es alimentar con 500 voltios VDC, porque este motor es de 380.
Entonces lo que hago yo es alimentar cada fase con el polo negativo que es tierra, en este caso del motor, ¿no? Es la carcasa del motor. Yo tengo que saber el grupo de bobina que yo tengo, ¿no? O sea, en qué estado está cada grupo de bobina. El positivo siempre a la fase U, siempre a la fase, a cualquiera, y el negativo a la carcasa, o sea, a la tierra del motor. Luego he venido a la fase B. He tomado lecturas cada determinado tiempo. En primer lugar, en estos motores pequeños, las lecturas que se hacen son de 10 segundos, en 10 segundos, en 30 segundos y en un minuto. Y vengo y hago las lecturas correspondientes. Lo que hago es, primero, alimentar de 500 voltios DC, ¿no? en continuo. Luego aprieto por lo menos unos 2-3 segundos para que empiece a marcar el ohmiaje para su respectiva aislación. Entonces este puntito rojo me avisa que sí estoy megueando, que sí estoy haciendo la prueba del megueado. Entonces las lecturas que hago son en 10 segundos, 2.8 gigas, en 30 segundos, 3.78 y en un minuto es lo que hago. Le doy un pulso para que ya no siga avanzando el tiempo. Por seguridad yo lo que hago es agarrar el cable que es de aterramiento y empiezo a descargar lo que yo he cargado de 500 voltios. Siempre empezando por el positivo y con tierra. Lo que voy a hacer ahora es probar las bobinas, o sea, el aislamiento entre fases, ¿no? Fase U con fase B. Entonces, en este caso, fase U va a ser positivo y fase B va a ser negativo. Y de la misma manera, el mismo dato, ¿no? Lo que tengo que hacer es cada 10 segundos, 30 segundos y un minuto. Bueno, de este modo se culmina el trabajo de megueado, ¿no? O sea, de la misma forma, digamos, al inicio yo he desconectado y lo estoy volviendo a poner en el mismo tipo de conexionado, ¿no? Y respetando siempre fase U, B, W, ¿no? Especial mención requiere el sistema contra incendios instalado en Hidroeléctrica Boliviana, que cuenta con 2 circuitos específicos. El sistema de aguas, cuyo circuito de conexiones recorre todos los pisos o compartimientos de la central, abarcando almacenes, subestaciones e inclusive áreas externas circundantes mediante la instalación de hidrantes. El sistema de dióxido de carbono se halla confinado al compartimiento del alternador, que consiste en botellones de dióxido de carbono, válvulas automáticas, ductos e inyectores ubicados en puntos estratégicos. Su ubicación tiene directa relación con el potencial riesgo que representa una máquina generando energía eléctrica con valores altos en tensión y corriente. Un deterioro en la aislación, una ruptura de la distancia de seguridad o una maniobra indebida pueden ocasionar la aparición de arco eléctrico seguido de un incendio incipiente al principio, pero que puede generar rápidamente un incendio de proporciones catastróficas si no es extinguido oportunamente. El sistema contra incendios consta de sensores detectores de humo, responsables de enviar una señal para que actúe inmediatamente el sistema contra incendios, enviando una señal de alarma al mismo tiempo inyectando dióxido de carbono a presión para sofocar el incendio. La operación del sistema contra incendios bloqueará algunos comandos habilitando a otros. Se puede observar la existencia de equipos autónomos de respiración en todos los compartimientos de la central, que en casos de emergencia permitirá al personal ponerse a buen resguardo, preservando su salud. Los grupos generadores de emergencia son los que suplen el suministro de energía eléctrica requerida para la operación de los sistemas principales y auxiliares en una central.
Cuando por razones programadas, como son los mantenimientos, o por razones externas o fenómenos naturales, se interrumpe el suministro de energía del alternador o de la red del sistema interconectado nacional. Hidroeléctrica Boliviana Sociedad Anónima cuenta con 3 grupos generadores de emergencia estacionarios, ubicados en puntos estratégicos. Uno en el embalse de Cacapi, otro contiguo a la central de Choclla y el tercero en la central de Yanacachi, con capacidades suficientes para suministrar energía a los sistemas principales y auxiliares. Su autonomía de operación se prolonga lo necesario gracias al suministro de combustible fósil. Cuenta con interruptores de transferencia automatizados con opciones de operación local, remota o automática, de forma que se puede prescindir de intervención humana para su operación. Es el circuito de transferencia o transfer switch, que esto opera cuando el sistema, o sea, el generador sale del sistema y no tenemos energía en la red o no estamos conectados a la red. Este empieza a cambiar de posición para que entre el grupo generador. Esa es su función de este tablero. Aquí podemos ver los voltajes de línea, corrientes, frecuencia, potencia aparente, el factor de potencia y el amperaje del centro estrella, ¿no? Cuando entramos en mantenimiento en subestación, abrimos de picho para que la gente pueda hacer trabajos de inspección, de ajustes. Se deshabilita todo lo que es la subestación y entra para trabajar en el sistema local. Tiene una vida útil de generación con un tanque lleno aproximadamente como 3 a 4 días, ¿no? Cuando entramos en mantenimiento, trabaja todo el día y viene la próxima inspección, se completa lo que se ha consumido, ¿no? Su autonomía es bastante larga. Tanto el sistema de refrigeración como el sistema de lubricación tienen necesariamente dos bombas. Una principal y otra es de respaldo. Sí. Eso es para cuando algún daño entre mantenimiento forzoso o aquel en cambio de cojinetes de bola, entra una y entra la otra. O por su defecto entre una falla franca que también tiene una orden que entre a la otra máquina, ¿no? O sea, tiene esas funciones. Ahora también alternan, ¿no? Tiene un tiempo de recorrido en horas que puede trabajar una máquina y también cambia la otra máquina como principal. Ambas están disponibles, ¿no? Ya sea para un proceso largo y un proceso corto. Si tenemos una de respaldo para la emergencia, que cuando se nos daña, trabajarla, ¿no? Justamente es para que ambas máquinas puedan trabajar simultáneamente. El banco de baterías, compuesto por 60 unidades de plomo ácido con celdas de 2.27 voltios por elemento, tiene una capacidad de transferencia de 350 amperios hora. Constituyen un sistema de 110 voltios de corriente directa, que cumple 2 funciones importantes. La primera, suministrar corriente al campo inductor para la generación del campo magnético durante el proceso de arranque o puesta en operación del alternador. La segunda, suministrar energía al sistema de corriente continua a equipamientos importantes, tales como interruptores, seccionadores motorizados, sistemas principales de lubricación, refrigeración y elementos electrónicos que por su importancia deben continuar operables ante la ausencia o carencia de corriente alterna. Este banco de baterías mantiene su carga operativa mediante un sistema de rectificación compuesto por puentes de tiristores instalados en un cubical y que constituye el sistema principal de alimentación de corriente continua al campo del alternador. Hidroeléctrica Boliviana cuenta con subestaciones contiguas en cada una de las centrales con transformadores trifásicos de 40.8 megavolt amperes y 58.7 megavolt amperes en Choclla y Yanacachi respectivamente.
donde los voltajes de generación de 11.500 voltios conducido a través de sendos conductores son elevados a 11.500 voltios. Valor apropiado para la transmisión que requiere de elementos de protección, medición y maniobra apropiados, elementos que por su modernidad son de última generación. Estas energías transportadas por líneas de transmisión separadas se suman en la subestación de maniobra de Pichu Este. Bien, el mantenimiento de subestaciones comprende básicamente una exhaustiva limpieza de todos los elementos aisladores que podamos encontrar tanto en los transformadores como en los pararrayos, en los interruptores, en aquellos transformadores de corriente y de potencial que son de instrumentación. Y luego de aquello es necesario siempre revisar el ajuste, el torque de cada una de las conexiones para evitar puntos calientes. Finalmente, el mantenimiento de subestaciones se incluye todas las pruebas eléctricas posibles a los diferentes equipos, tales como, menciono algunas como referencia: termografía, capacitancia, resistencia de aislación, baja resistencia de contactos, y otros muy importantes como en el transformador, hacer la cromatografía de gases disueltos de aceite dentro de la cuba. Las pruebas eléctricas son de mucho cuidado. Una mala conexión podría quemar los circuitos, podría derivar en algún desastre, ¿no? Las labores de mantenimiento que se realizan periódicamente están programadas con anterioridad, conforme a estadísticas y tendencias históricas individuales de cada componente, según su importancia, y la evolución de su comportamiento en los últimos tiempos, que puede ser años, meses, semanas, número de operaciones o tiempo en servicio. En las subestaciones, el mantenimiento inicia con la apertura de los interruptores de potencia de modo inmediato, la apertura de los seccionadores, para posteriormente eliminar las cargas eléctricas estáticas mediante la puesta a tierra de las partes desenergizadas a través del cierre de los seccionadores de puesta a tierra. Esta última operación se conoce como puesta de instalación a potencial cero, que asegura una intervención sin riesgos eléctricos para los operadores, que deben contar para ello con equipamiento de protección personal, además de arneses y vestimenta dieléctrica de acuerdo con los estándares de seguridad internacionales y normas de la compañía. Para la intervención a partes elevadas, es necesario contar con el carro grúa, que sustituido su aparamento de suspensión se convierte en carro balde. Que permitirá portar personal con seguridad hacia partes elevadas e inaccesibles de la instalación, para labores de limpieza de aisladores, ajustes mecánicos y revisión de partes activas. La limpieza es un factor importante en la operación de equipamientos eléctricos, máxime si estos cuentan con partes móviles como son los contactos, así como el aparamento dieléctrico constituido por aisladores de distinta posición de montaje y configuración, que por su instalación a la intemperie acumula polvo y sustancias del medio que reducen sus propiedades dieléctricas.
Estas labores de limpieza deben realizarse también en todas las áreas circundantes a las instalaciones, contando para ello con las provisiones correspondientes de agua, disolventes apropiados, sopladores y secadores. La intervención a los transformadores inicia con la revisión de ajustes en las conexiones o contactos, utilizando un torquímetro y una tabla de ajustes proporcionado por los fabricantes. Revisión visual del estado de los conductores de los aisladores, bushing o pasamuros, tanto de alta como de baja tensión, que en caso de presentar deterioros deberán ser sometidos a pruebas eléctricas o dieléctricas específicas según el caso y ser reemplazados si las pruebas realizadas así lo determinan. El proceso continúa con la revisión y verificación del funcionamiento de los sistemas de refrigeración, ventiladores y bombas, la revisión de los sistemas de protección como los sensores, termómetros de contacto y de escalas, alarmas y relés. El relé Buchholz requiere atención especial para verificar sus condiciones de funcionamiento, puesto que se trata de un equipamiento de protección que debe actuar ante fallas severas de operaciones en el transformador. Elementos contiguos al transformador e imprescindibles para su protección son los pararrayos, en los cuales se debe verificar limpieza, apariencia externa y su estado de operación mediante los contadores de descargas. En este momento estamos haciendo un mantenimiento preventivo a la subestación de Yanacachi. Anualmente hacemos este mantenimiento que consta inicialmente de una limpieza general de todos los aisladores, de todos los componentes de la subestación. Pero para este cometido inicialmente damos seguridad a la subestación con una solicitud de desconexión del sistema por medio de la subestación Pichu y a través de la subestación Pichu aquí en planta Yanacachi en diferentes componentes. Hacemos inicialmente una desconexión del interruptor que conecta a esta planta y obviamente sus seccionadores en dicha subestación. De igual forma en esta subestación hacemos la apertura de este interruptor principal y después hacemos la desconexión del seccionador que lo tenemos a la vista, ¿no? Para seguridad de toda la gente que está realizando el trabajo, ponemos a tierra toda la subestación, le conectamos al sistema de tierra y con esto ya podemos dar paso a todos los trabajadores y darles seguridad para realizar su trabajo. Y después hacemos un torqueado de todos los pernos y luego se hace una medición de los diferentes equipos, ya sea inicial de aislación y luego de baja resistencia. La medición de aislación, de la resistencia de aislación, lo hacemos en el interruptor, lo hacemos en el transformador. La razón principal por la que realizamos estas mediciones son porque por efectos de la humedad, de lo que se reseca los componentes, por las vibraciones, las diferentes componentes de los equipos pierden su aislación. Entonces, por esta razón
Anualmente hacemos esta revisión y vemos el grado de resistencia, de aislación del transformador, del interruptor y de los diferentes componentes. Lo otro es también ver la baja resistencia que debe tener tanto el interruptor como los seccionadores. Por las constantes operaciones que se realiza tanto en el seccionador como en el interruptor, estos van creándose una especie de oxidación en los contactos y esto hace que la resistencia en estos lugares ascienda. Entonces, por esta razón hacemos una limpieza utilizando algunos materiales como una lija súper fina y una limpieza de estos contactos para que podamos bajar esta resistencia en los contactos. Los equipos básicos que usamos en estos trabajos son un Megger para ver la resistencia de aislación y un equipo para medir la baja resistencia también de los lugares donde hay contacto. Hacemos controles del aceite que tenemos el transformador, lo hacemos anualmente esto, tomamos muestras de aceite y por un análisis de cromatografía se realiza se encuentran los diferentes factores de humedad o cualquier óxido que se pueda estar creando en el aceite. Lo que hacemos es alquilar estos servicios de estos instrumentos para hacer estos análisis. Tenemos algunos instrumentos pero que no nos dan la exactitud con la que podríamos garantizar, digamos, el funcionamiento perfecto de estos transformadores. La medición de puntos calientes, esto se realiza en distinta época del año, cuando el conjunto de generación, transformación y transmisión se encuentra en operación. Nosotros, para realizar estas pruebas, hacemos que las unidades estén en su máxima potencia y hacemos obviamente una solicitud de estos trabajos a despacho y se les avisa que estamos haciendo estos trabajos y nuestra línea está en toda su capacidad para poder identificar estos puntos calientes. La energía eléctrica generada en las centrales de Choclla y Anacachi Norte oscilan entre 280 y 340 gigavatios hora por año, aportando con el 15% de la energía hidroeléctrica nacional. Esta energía es conducida por líneas cortas a la subestación de interconexión de Pichu, cuya potencia de maniobra es superior a los 100 megavolt amperes. La subestación de maniobra de Pichu es el nodo donde la energía generada por Hidroeléctrica Boliviana se integra al sistema interconectado nacional. De este hecho, nace la importancia de esta subestación, que para la ejecución de los trabajos de mantenimiento previamente programados por el personal calificado de Hidroeléctrica Boliviana, coincidentemente concurren personal calificado de la Transportadora de Electricidad, Sociedad Anónima, una de las empresas especializadas en la operación de sistemas eléctricos de transmisión en nuestro país, de cuya administración depende la línea de Pichu, Chuspipata, Chuquiaguillo. En esta subestación, las operaciones más importantes se realizan sobre los interruptores de potencia, mediante el analizador de interruptores TM1800, instrumento programable de última generación que, mediante sus entradas analógicas y digitales, permite tomar señales y, seleccionando adecuadamente el tipo de interruptor a ser sometido a pruebas, conocer tiempos de operación de componentes en cámaras, tiempos de simultaneidad en la apertura y cierre de contactos, distancias de penetración de contactos y sobre el recorrido de los trinquetes monopolares.
Este instrumento de múltiples modos de operación, una vez seleccionado el mismo, permite inyectar señales de tensión y corrientes elevadas para conocer las capacidades de operación de los interruptores, así como los niveles de pérdidas de energía por contacto. En este mantenimiento vamos a realizar la prueba de medida de tiempos a un interruptor de mando monopolar, para lo cual tenemos el instrumento, es el analizador de interruptores TM1800, el cual nos va a dar medidas de tiempo en cámaras, desplazamiento angular por fases, para poder ver los tiempos de simultaneidad de apertura y cierre de contactos. También vamos a poder ver penetración de contactos sobre recorrido en trinquetes de los tres mandos monopolares. Para ver un mando que consta en sus partes interiores, aquí tenemos resortes de cierre, resortes de apertura. Aquí está el mecanismo para motor para carga del resorte. Por aquí vemos las bobinas de apertura, contactos de posición de interruptor y nuevamente por otra vista resorte de cierre y resorte de apertura. Paralelamente al proceso descrito, se realizaron trabajos sobre los transformadores de corriente y transformadores de potencial, verificando su precisión, así como sobre los pararrayos, dejando limpias todas las superficies dieléctricas de porcelana. Especial cuidado merecieron los seccionadores, elementos cuya apertura y cierre se realiza en vacío por medio de mecanismos adosados a la estructura de los soportes o pórticos. Es importante dejar exentos de polvo y otras sustancias que reducen la conductividad de los contactos. Estos fueron sometidos a pruebas tabuladas de resistencia de contacto con microohmímetro, equipamiento específico para medición de bajas resistencias. Prosiguiendo con la limpieza de las estructuras metálicas y aisladores, para cuyo trabajo el personal técnico debe contar con todo el equipamiento de protección y medios de seguridad adicionales. Una vez concluidos los trabajos programados, solo deberá quedar el personal capacitado y suficiente para la puesta en servicio de la subestación, que inicia con la apertura de los seccionadores de puesta a tierra de la instalación, el cierre de los seccionadores y, mediante el control local o remoto, cerrar el interruptor de potencia, quedando con esta acción habilitada la subestación para su operación.